iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Con tu espíritu. Buenos días. Día. Llegue nuestro saludo especial para todos los hermanos que diariamente nos sintonizan a través de Radio Hogar y Radio Claret Digital. Que el Señor les muestre a cada uno la fuerza de su resurrección. Somos pecadores y necesitados de la misericordia del Señor. Pidamos humildemente perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sorprendente descubrir cómo Jesús pasa de hablar del alimento material, de haber multiplicado panes y peces, ahora a afirmar con tanta contundencia que su cuerpo es alimento. Pasó a hablar del maná, del evento del desierto, de la Pascua. Ahora dice, su cuerpo es comida, su sangre es bebida. Es sorprendente, y para aquellos primeros que han escuchado esta noticia, incluso les resulta algo que da miedo, algo que incluso provocan el rechazo de Jesús. Algunos cuantos, bastantes, darán la espalda apenas escuchen esto. Sin embargo, para nosotros que ya llevamos tantos siglos de escuchar estas palabras de Cristo, nos resulta normal, ¿verdad? Cuando hablamos de la primera comunión, por ejemplo, sabemos que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tenemos la fiesta del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y la sangre de Cristo. No nos resulta abominable pensar que comemos a Cristo. Y Jesús aquí lo dice no de manera simbólica, metafórica, sino realmente. Obviamente nosotros tenemos la concepción de que no le recibimos a Él, digamos, así como lo vimos en Galilea, lo vieron en Galilea o en Jerusalén, sino que lo recibimos a través de las especies del pan y del vino, así como lo va a instituir propiamente en la última cena. Pero no deja de ser Cristo, es Cristo mismo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Y aquí en el Evangelio hay dos promesas hermosas para quien reciba a Cristo en la comunión. Quien coma de su cuerpo y beba de su sangre tendrá vida en Él. Tener vida en Él. No sé si vamos con la suficiente conciencia a la hora de la comunión, sabiendo que recibiendo a Cristo tenemos vida en Él. Esto resolvería muchos problemas de nuestra vida, cuando sobre todo le damos la última palabra a nuestras muertes, a nuestros pecados, a nuestras deficiencias, a nuestras debilidades. Si recibimos a Cristo, tenemos la cura para todas nuestras situaciones emocionales, espirituales, corporales. Tenemos vida en Él. Además, ya le pone Jesús la última cerecita.
y yo le resucitaré en el último día. La cerecita del pastel. Jesús hace eso por amor. Nos permite gozar de ese magnífico don de la resurrección. De hecho, somos personas resucitadas por el bautismo. Eso somos. Pero tendremos también una resurrección semejante a la suya al final de los tiempos. Ahora todavía vemos como en un espejo empañado lo que será el futuro de nuestra vida. Resucitaremos con Él, es decir, tendremos un cuerpo glorioso, no sujeto a deseos e impulsos, sino sujetos al amor. ¡Wow! ¿Cuántos deseamos eso, cierto? No sujeto al egoísmo, no sujeto a las pasiones, sino al amor. Además, Cristo nos promete algo maravilloso que siempre lo decimos en la catequesis. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso le llamamos al momento de la misa, cuando recibimos la hostia, comunión. Nos hacemos uno con Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, en una unidad indivisible e inseparable. Oiga, Padre, no, eso no es tan así. Sí es así. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me come vivirá por mí. La misma comunión que hay entre el Padre y su Hijo, el Cristo. Vean por eso la importancia de este discurso del pan de vida. Comunión plena, comunión plena. Pero yo creo que a veces no lo creemos, porque a veces comulgamos y ya estamos saliendo afuera a pelear con el vecino, o por el contrario, hablando de él o pensando cómo, no sé, escalar sobre los demás. Por eso debemos discernir qué estamos recibiendo cuando comulgamos. Muy importante. Discernir es separar conceptos erróneos, superficiales, banales, para entender que quien recibimos en la comunión no es algo, no es una cosa, no es una galleta, sino es Cristo, Cristo mismo. El mismo Cristo que se aparece a los apóstoles y les enseña las heridas de pies, manos y costado. El mismo Cristo que perdona a estos que le han traicionado. El mismo Cristo que además sopla sobre ellos el Espíritu. El mismo Cristo que dice, tóquenme, tóquenme, soy yo en persona. Ese es el mismo Señor. Por eso la Iglesia jamás podrá renunciar a celebrar el sacramento de la vida. La fuente y la cumbre de la vida cristiana es la Eucaristía. Fuente y cumbre de la vida cristiana. Todos los demás sacramentos confluyen en la Eucaristía. Es el recordatorio también del mandato de Jesús en la última cena. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en mi memoria. No es solo como recuerdo, sino como actualización. Cada vez que celebramos la Eucaristía, nos trasladamos al cenáculo y al Calvario. Ahí estamos con Él. Y las palabras que se pronuncian, que son palabras de Cristo, ya no son las palabras del sacerdote, es el mismo Cristo que está hablando. Muy importante tener conciencia de esto. Y por eso también señalar que la liturgia nunca puede ser un show.
muchas veces se toma la Eucaristía como si fuese un culto de garage. No, jamás puede ser la Eucaristía eso. Es memorial de la pasión del Señor. Otra cosa son las asambleas de oración que no tienen Eucaristía, pero la misa tiene otra altura y otras dimensiones. Y por eso debemos cuidar de que la Eucaristía no sea un show. Pienso, por ejemplo, cuando hay bodas. ¿Se han dado cuenta de quiénes son los protagonistas en las bodas? Los fotógrafos, la novia, el novio, los madrinas, los padrinos, la corte. Cristo, eso queda como en un segundo lugar. Yo sufro mucho con las bodas, por cierto. Es como algo que no tiene la suficiente madurez para vivirse bien dentro de... Hay sus excepciones, ¿eh? Yo he celebrado bodas con mucho agrado, pero hay otros momentos donde yo veo que no es lo que se nos propone en el Evangelio y en las normas de la Iglesia. No convertir tampoco la Eucaristía en el show del sacerdote, del que preside. Perdónenme si están escuchando otros sacerdotes en este momento, pero ni siquiera el sacerdote por su palabra puede ser el protagonista de una celebración. Es Cristo. Nosotros mismos, sacerdotes, somos una señal que indica a Cristo. Una señal, imagínense. Tanto en la palabra como en las posturas, como en los gestos del sacramento, debemos evocar a Cristo, recordar a Cristo. ¿Qué dice de la asamblea? Bueno, también la asamblea que ora evoca a Cristo, que ora al Padre. Bueno, muy importante tener eso y que debemos cuidar lo que por tantos siglos ha cuidado la Iglesia, que es este sacramento. Sacramento que ha sido celebrado en tiempos de paz y bonanza y también en persecución y clandestinamente. La Eucaristía ha sostenido la vida de los cristianos en diversas realidades. Y a pesar de guerras y tribulaciones, en medio de pandemias y pestes, la Eucaristía se ha celebrado, porque ahí tenemos vida en abundancia. Un ejemplo claro de nuestros mártires de Barbastro, los claretianos de Barbastro, en cuanto pudieron, en el momento en que asaltaron la casa seminario de Barbastro, reservaron la Eucaristía que tenían en los sagrarios y la metieron en un maletín para llevarla a donde los padres escolapios, y rápidamente ellos, los seminaristas, fueron encarcelados en su teatro. Era una escuela, ¿no? Y los padres se encargaron de mandarles cada día el alimento, una barra de chocolate, un panecillo y dentro, a escondidas, una hostia consagrada para que hicieran la comunión diaria. Porque obviamente si le llevaban la comunión así públicamente, pues les iba muy mal. La Eucaristía es el pan de los mártires. Ellos tienen vida en su nombre y eso es lo que les sostiene. Como no tenían espacio para la adoración, unos con otros se arrodillaban en oración como si fuesen sagrarios, y lo eran sagrarios porque habían recibido a Cristo en la comunión matutina. ¿Seríamos capaces nosotros de adorar a Cristo recibido en el cuerpo de otra persona? Hay iniciativas muy bonitas de comulgar por quien no puede comulgar, ofrecer la comunión, porque igual nosotros estamos unidos por el cuerpo de Cristo, somos una comunidad que somos un solo cuerpo.
Yo no sé si nos hemos atrevido a ofrecer la comunión por algún preso, por algún enfermo que no puede comulgar por una cuestión física, por una pareja que no está casada sacramentalmente, o por aquel que dice ser ateo, comulgar por él. Hagámoslo. Algo agarraremos de los méritos del Señor para esta persona. Algo lograremos para la conversión de los demás o para su sanación. Bien, la invitación es a que discernamos bien qué recibimos. Mejor dicho, a quién recibimos cuando comulgamos. De pie. Ofrezcamos al Señor nuestras oraciones, al Dios que nos ha llamado a ser sus hijos, que siempre nos escucha. Acudamos presentándole nuestras oraciones diciendo: que tu Espíritu, Señor, nos dirija. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se conserve siempre joven y abierta a las necesidades e inquietudes de los hombres, oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos dirija. Por todos los religiosos y hombres y mujeres consagrados, para que sean constantes en seguir a Cristo, respondiendo fielmente a su llamada, oremos. Que tu Espíritu de Dios nos dirija. Por los jóvenes cristianos, para que de entre ellos el Señor suscite vocaciones a la vida consagrada, que sean fuerza y sostén de la Iglesia y de todo el mundo. Oremos. Que el Espíritu de Dios nos dirija. Para los jóvenes que han tenido la experiencia de encontrarse con Cristo, para que sean generosos en responder al Señor que les llama a servir a Dios en los hermanos, sobre todo a los más pobres, en alguna congregación religiosa o de vida consagrada, oremos. Que el Espíritu de Dios nos dirija. Padre Santo, que llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad e invitas a algunos a seguir más de cerca los ejemplos de Cristo, concede a quienes has elegido para esta vocación especial vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo signo elocuente de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerá las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos a ti en una perenne
ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Virgilia, Graciela, Jacobo, María Lucía, Lionel, Carlos, Honoria, Manuel, Mélida, Ida, Moisés, Ronnie, Eduardo, Guillermo, Ana Julia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires claretianos de Barbastro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El sacerdote y el ministro extraordinario se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor avise. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que le da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan vivo que del cielo baja. El que come de este pan por siempre vive. Pues el pan que daré es mi carne, que da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus ofrendas vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Avisos parroquiales. Les recordamos que los domingos ha sido habilitada una Eucaristía con participación de fieles a las 7 de la noche. Estamos necesitando voluntarios para el comité de aseo de las Eucaristías. Quien desee colaborar, por favor, póngase en contacto con la oficina parroquial o con los mismos voluntarios. La salida se hará de forma ordenada. Por favor, no quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Gracias.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un hermoso día. Buen día, Padre. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón.